Le voy a dar la bienvenida a todos y a todas. Otro encuentro más de arquitectura y sistemas operativos. Sí, en este caso vamos ya a dejar lo que sería planificación, pero antes ayer me hicieron una pregunta ahí en el foro. Sí, no sé si está presente Quiroga Santino. Hola, sí, sí, acá. Estoy. ¿Cómo estás? ¿Leíste un poquito más del tema de colisiones o viste un poquito más algún caso? Así te explico. Realmente estuve viendo los encuentros de vuelta, ahí sí llegaba a entenderlo, y vi un encuentro donde estaba como un ejemplo que mostrás gráfico, todo, y lo Ujú. llegué a entender, así que ¿Sí? lo entendí perfecto, sí, sí, lo había ¿Sí? entendido, Ok. pero no sé, pero si quiero mostrarlo como por si alguien tiene la misma duda. Mira, vamos a verlo simplecito así. Te voy a dar por ahí dos casos en concreto con dos procesos como para que veas esta cuestión. O sea, el tema de de las colisiones siempre van a suceder en los dos pares de instancias, ¿sí? O sea, cuando sucede que dos procesos arriban a una misma instancia. Y eso te puede pasar de new a ready, de wait a ready y en el caso de los expulsivos de exec a ready, ¿sí? Si hablamos de entornos apropiativos, solamente la colisión te va a pasar de new a ready y de wait a ready. ¿Cuándo son estas instancias? Y cuando arriba un proceso a la ready queue o en el caso de que salga de utilizar un recurso, un proceso y vayas a la ready queue en un mismo instante. ¿Sí? Y después, en el caso de los expulsivos, es cuando tenés la instancia de exec y se vence el tiempo, no sé, viene un proceso más pequeño y los pulsa, así, dependiendo a veces el algoritmo, te va a pasar de que alguien pueda pasar de este estado de exec a ready y vaya a la ready queue y ahí justamente se suceda una colisión. Pero veamos un ejemplo simple, por ahí suponete con un round robin. Suponete que tenemos un round robin con un tiempo de 4 unidades, ¿sí? Hagámoslo simple. Y tengo por un lado 8 unidades de ráfaga de CPU y este justo arriba en 4, ¿sí? Así vemos el corte. ¿Mm? Entonces, ¿te acordás que todos los ejercicios partían de las mismas condiciones? O sea, ready queue vacía, CPU vacía. Entonces, en este caso, lo que me voy fijando son los arribos. ¿Mm? Eh, este es un round robin que me da 4 tiempos. Entonces, si te fijas, el primer proceso que arriba y está, digamos, su ready queue vacía y la CPU vacía es el proceso A. Entonces, el proceso A, ¿qué va a hacer? Al menos los primeros 4 tiempos que me brinda este round robin. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, 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 estamos bien. Ahora, fíjate qué pasa. A las 4 unidades se vence este quantum que me da el sistema operativo y este proceso, el proceso A, haría esta sentencia de exec a ready, o sea, volvería a la ready queue. Pero ¿qué pasa también en este tiempo 4? En este tiempo 4 arriba el proceso B a la ready queue, o sea, tenés la instancia de new a ready. O sea que estos dos procesos, tanto el A y el B, estarían colisionando a ver quién se posiciona o cómo los posiciono dentro de esta red queue. ¿Sí? A ese evento nosotros lo llamamos colisión. ¿Sí? Entonces acá te están empatando y uno dice, y bueno, ¿cómo los acomodo? O sea, ¿de qué manera los acomodo? Entonces la convención o lo que siempre decimos es que cuando empatan definen por FIFO. ¿Y FIFO qué es lo que te dice ese algoritmo? El primero en entrar es el primero en salir. Entonces acá vos te tenés que fijar de estos dos procesos. ¿Cuál es el primero que entró? El proceso A, porque entró en tiempo cero. Y este está entrando en tiempo 4. Entonces, ¿cómo se acomodarían cuando colisionan? Y dentro de la red crew quedaría primero A y después el proceso B. O sea que el proceso A volvería a ejecutar una ráfaga de 4 unidades, la voy a pintar de otro color como para que se vea el corte, ¿sí? Siendo que le ganó
en esta colisión al proceso B. ¿Sí? Esta es una instancia bastante crucial en los ejercicios porque a veces suelen continuar con el B y ahí es donde está mal resuelto. ¿Sí? Ese es uno, ese es uno de los casos que te pueden llegar a pasar. ¿Mm? Otro de los casos que puede llegar a ver es que, suponete, vamos a borrar acá, vamos a borrar la entrada-salida, y otro de los casos es que vos acá tengas cuatro tiempos, y suponete este haya arribado en el 8. Entonces, ¿qué va a hacer A? A va a ser cuatro tiempos que le dan a round robin, va a ser cuatro tiempos de entrada-salida, ¿sí? Esto correspondería al proceso A. Esto sería todo, digamos, un proceso vacío. Y en ese mismo interín que A sale de una entrada-salida, entraría por primera vez B dentro de la Redicube, ¿sí? O sea, sería el otro caso, digamos, de colisión, donde tenés de nuevo una instancia de new a ready y una instancia de wait a ready. O sea, tenés un proceso que está saliendo de, el estado de espera y se iría a la red cube o a la cola de listos, y después tenés otro proceso que vendría de new a ready, ¿sí? Entonces, de nuevo, ¿cómo los posicionás? Porque en esta instancia, el tiempo 8 tenés dos procesos que estarían en la red cube. Entonces, nuevamente, ¿no? Me fijo cuál es el más viejo de los dos y lo coloco primero de los últimos. ¿Por qué yo digo esto siempre? Porque a veces se supone que dentro de la Radicube yo ya tengo procesos apilados, ¿sí? En este caso simple, que yo te estoy mostrando solo dos procesos, bueno, tendría que acomodar estos dos dando prioridad, ¿sí? Esos serían más o menos los dos casos que, que tenés, digamos, de colisión. El otro que faltaría por ahí agregar sería de la instancia que estaría volviendo de exec a ready y de wait a ready, ¿sí? Entonces ese por ahí sería otro, pero digamos, es como más de lo mismo. ¿Mm? ¿Se entendió? Sí, sí, lo entendí perfectamente. ¿Sí? Después, bueno, obviamente, a veces te va subiendo la dificultad cuando ya por ahí tenés más núcleos asociados. Si trabajo con dos núcleos y bueno, ya tengo que tener un poquito más de cuidado, ir siguiendo las dos Redicubes, si en algún momento hay algún tipo de colisión o ver cómo lo manejo de esa manera. Pero esencialmente es esto siempre, ¿sí? Siempre voy paso a paso o evento a evento a ver si va pasando algo. Llega un momento donde ya ingresaron todos los procesos y ya va a haber una circularidad de los mismos. Por ahí no vas a tener tanto problema. ¿Sí? Es el tema a veces es al principio. Cuando ya acomodaste todo, es como que ya tomó su rumbo. ¿Mm? Bueno, ¿qué nos toca hoy? Hoy nos toca ya la otra parte, ¿sí? Ya abandonaríamos, ¿sí? Eh, dice, puede ser que no esté subida la grabación del encuentro 4. No tiene que estar, todos los encuentros están. En el caso cuando se hizo el encuentro asincrónico, está sobre la parte principal, ¿sí? Supónete, ahí Sebastián, a ver qué visión tengo acá. Vamos a ver cómo lo ven ustedes. Supónete, hay un encuentro que yo liberé el material, que es este, el de multinúcleos. Sí, el de multinúcleos está acá, el material digital. Y después el resto, que creo que todas fueron sincrónicas, o sea, todos fueron encuentros en vivo, se encuentran en el foro de aviso. En el foro de aviso vas a tener, ¿ves? Justo el que vos decís es el asincrónico. ¿Sí? El asincrónico, esto que coloqué acá, es la liberación del material, que correspondería a este apartado, que lo tenés acá. Los videos en el Moodle es este papelito como con el planeta Tierra. ¿Sí? Ahí lo tenés.
¿Estamos? Perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces lo que nos toca para hoy es el tema de sincronización, o sea, a raíz de la multiprogramación, esto de salir de un solo proceso, ¿no? Que esto, bueno, partió a través de Windows, cuando tenía estos esquemas expulsivos donde iba o repartiendo tiempos o teniendo prioridades, o surgió todo esto de los procesos hijos, los procesos hilos y todas esas cuestiones, surge justamente el tema de compartir recursos, ya sea a nivel de un recurso que podemos llamarlo, no sé, una impresora, o un recurso donde puede ser un área de memoria, ya sea local o global, ¿sí? Algún tipo de recurso, por así definirlo. Entonces empezaron a tener ciertas cuestiones, ¿no? Porque si yo tengo un área compartida de memoria donde dos procesos eh, ambicionan esta misma variable global y tengo un round robin asociado donde le doy X cantidad de tiempo a cada proceso, pueden ser que esos procesos manipulen esta misma área y en algún momento cambie o haya diferencia en esta variable global o cambien los estados de esta variable global. Entonces acá surge justamente ciertas terminologías donde abordan lo que es un recurso crítico, ¿no? Algo que puedo yo llegar a compartir o a utilizar con varios procesos. Entonces surge esta cuestión de qué manera yo sincronizo o qué manera sería, digamos, lo más, eh, lo más útil o menos riesgoso, pese a que también suceden cosas, ¿no? En la cuestión de utilización de recursos, ¿sí? Entonces, acá lo que justamente va a surgir es el tema de ciertas terminologías como recurso crítico, región crítica y sección crítica. Entonces, qué es cada cosa, ¿no? El recurso crítico se va a definir como el recurso en sí, o sea, cuando yo me apropio o tomo este recurso en cuestión, qué tan crítico es a veces, ¿no? La escasez o la falta de ese recurso quizás lo hace un poco más crítico que los demás. Si yo tengo, digamos, soltura o tengo mucha cantidad de ese recurso, quizás no se sienta tanto esto, pero cuando hay cierta escasez, puede llegar a ser conflictivo y eso va a depender del proceso en sí, ¿sí? Del programa y de qué manera yo ejecuto justamente esta solicitud de servicio o solicitud del recurso, cuando lo apropio o cuando en realidad lo empiezo a utilizar, ¿sí? Entonces acá lo que tenemos, como para que ustedes se den una idea de esto de sección crítica, región crítica y recurso crítico, acá tengo un dibujito, que esto les quiero mostrar antes de comentarle el otro, de cómo sería cada cosa, ¿no? Acá imaginemos que ustedes tienen todo código, esto es todo código de su programa, entonces estos recursos se van a solicitar a través de un par atómico. Atómico se refiere a que no puede dividirse, ¿sí? Siempre es un par de sentencias donde yo voy a solicitar este recurso, que acá se comenta cómo son esos pares. Esos pares pueden ser de P y B, de down y up, y de wait y signal. Uno lo que hacen es solicitan el recurso y los otros lo libera, ¿no? Lo que es P, down y wait piden el recurso y lo que sería B corta, up y signal largan el recurso. Entonces acá muestra un poquito lo que sería la región crítica, que la región crítica es cuando, o es la dimensión que yo tengo desde cuándo pido el recurso y cuándo lo libero. Después tengo la sección, que es todo el código intermedio que tengo hasta la utilización de este propio recurso. Fíjense que acá yo pido el recurso, ¿sí? Un semáforo o un recurso A, digámosle. Tengo un montón de código.
después utilizo ese recurso con alguna ejecución. En este caso sería un incremento de ese recurso llamado una variable, ¿sí? Recuerden que la variable es una porción de memoria, por ende la memoria es un recurso compartido por todos los procesos que están dentro del sistema. Y después hay más código y a lo último lo libero. Esto acá hay una teoría de cuán colaborativo puede ser un proceso o cuánto menos colaborativo sea, en donde se define de que si la distancia entre lo que es la región crítica y la sección crítica es prolongada, o sea, yo pido un recurso, tengo un montón de código y después de las 100 líneas uso ese recurso y después de las 100 líneas lo libero, se dice que un proceso es poco colaborativo, ¿sí? O sea, ¿cuándo es colaborativo un proceso? Y cuando la región y la sección es mínima. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo pido un recurso, quizás inmediatamente uso ese recurso solicitado y lo libero, ¿sí? O sea, en 3 sentencias o en 3 líneas ya estoy utilizando el recurso que solicité y lo estoy liberando para que otro proceso lo pueda utilizar. Entonces, la distancia entre la región y la sección va a ser casi nula. Entonces ahí se va a decir que ese proceso realmente es colaborativo, ¿sí? Es una cuestión también a veces como de optimizar el código. Cuando ustedes empiecen a programar o se sumerjan de lleno, o esto ya sea un trabajo para ustedes, por ahí para algunos ya lo es, lo que uno después va a empezar a hacer es optimizar código. O sea, tratar de evitar pedir variables o definir variables al divino botón, ¿sí? O la redundancia de recursos. Eso va a hacer que se vaya optimizando el código. Acá pasa una cosa similar. O sea, cuando yo realmente necesito un recurso y enseguida lo uso y ya lo libero para que, o sea, una vez que cumplió su propósito, obviamente, para que ya lo pueda utilizar algún otro proceso, ¿sí? Habla un poquito de esa cuestión. Y después asociado a estas 2 sentencias, ¿sí? Siempre en los ejercicios les va a aparecer estos 2 pares, nunca les va a aparecer mezclado, va a aparecer OP y B corta, o down y up, o wait y signal, ¿sí? Eh, Veamos un poquito qué es lo que hace. Acá armé como si fuera un pseudocódigo el ejemplo de P y B, o sea, cuándo se solicita el recurso y qué es lo que hago. Esto siempre se va a definir como un valor positivo, me va a indicar la cantidad de ese tipo de recurso que tengo. Si ese tipo de recurso se encuentra en un valor cero, es que va a estar ocupado, ¿sí? O sea, al menos ya entregué toda la cantidad que tenía de ese recurso. Y después, si se encuentra en negativo, lo que me va a indicar su valor absoluto es cuántos procesos están encolados esperando ese recurso, ¿sí? Ejemplo, si tengo un -2, me va a indicar que está ocupado, o sea que alguien lo está utilizando y tengo 2 procesos en espera, ¿sí? Entonces de eso nacen estos 2 algoritmos, este pseudocódigo, ¿sí? Que lo que dice en el caso, digamos, de la P, de la solicitud del servicio, es que yo le voy a hacer un decremento, ¿sí? Voy a achicar la cantidad de ese semáforo, de ese recurso que yo tengo, y lo que va a entrar es como en un if o en un si, donde va a preguntar si eso es menor a cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque si es igual a cero, quiere decir que a mí me entregó el último. Entonces no va a pasar nada. Ahora, si la resta de ese recurso a mí me da menor que cero, quiere decir que ya está ocupado, yo voy a quedar en negativo y por ende, si a ese proceso lo van a poner en un estado de wait y lo van a encolar en la wait queue correspondiente a ese recurso, ¿sí? Muy similar al tema de los ejercicios que veníamos realizando. Si yo realizaba una entrada-salida y esa entrada-salida estaba ocupada, ¿sí? Por otro proceso, ¿qué hacía? Se encolaba en la wait queue correspondiente y aguardaba que sea liberado ese recurso, ¿sí? Ahora, una vez que se libera con una sentencia de B, porque todos los procesos van a ir haciendo sí este par, eh,
¿Qué hace? Incrementa en uno el valor de ese semáforo y va a preguntar si es menor o igual a cero. ¿Por qué? Porque esto se refiere a que hay gente en espera. ¿M? Si esto obviamente me da positivo, si yo empiezo a tener un valor positivo de ese semáforo, es que tengo sobrante de ese recurso. O sea, lo libero y me va a quedar en positivo, en uno, en dos, en tres, en la cantidad que yo tengo. Si me sigue quedando en negativo o en cero, quiere decir que hay gente esperando. Entonces, ¿qué voy a hacer? A ese que está primero en la Wake Cube lo voy a despertar, lo voy a desencolar y le voy a entregar ese recurso en cuestión para que lo pueda utilizar. ¿Sí? Estos son dos simples algoritmos que representan lo que sería la solicitud de ese recurso y la liberación del mismo. ¿Mm? ¿Se entiende conceptualmente? Sí, sí. Sí, sí, se entiende. Sí, pero tengo una duda, profe, buen día. Sí, dígame. Ahí. No, no me quedó, o sea, ¿por qué? O sea, entendí la parte de semáforo negativo, si es negativo, perfecto, que está esperando, etcétera, etcétera. Sí. Pero en el segundo, cuando despierta, que desencola, ¿por qué? O sea, la única diferencia es solamente el igual. No me quedó claro esa parte del positivo y que el exceso, y ahí me perdí. Claro. Exactamente, vos fíjate que realmente va a entrar en el sí cuando vos tengas o cero o negativo, que eso es lo que te va a indicar es que tenés procesos esperando ese recurso. Si la sumatoria al contador de ese recurso te da positivo, quiere decir que lo que te están haciendo es liberando ese recurso porque ya lo usaron, pero no tenés a nadie esperándolo, ¿sí? Es como que vos tengas dos recursos y vengan dos personas y le entregues uno a cada uno y lo estén usando, ¿sí? Ahora, Sí, cuando te lo liberan, no tenés ninguno esperando. Distinto es que si vos tenés dos recursos, vienen tres personas, entregás a los dos primeros el recurso y después el tercero que viene lo tenés que hacer esperar, porque no tenés disponibilidad. Entonces, cuando ese tercero a vos te pide, ¿qué va a pasar? Se va a restar el recurso, va a ser menor que cero porque te va a quedar en menos uno, ¿sí? Fíjate que si yo parto en un inicial de 2, al primero le entrego el recurso, me queda en uno el semáforo. Al segundo le entrego el recurso, me queda en cero. Y cuando viene el tercero, cuando hago el menos menos, me queda en menos uno. Entonces ahí entra a este sí donde lo duermo y lo encolo, que esto representa que dejarse en espera, ¿sí? Ahora, cuando alguno de los otros me larga el recurso, de esos que ya lo tienen, ¿sí? Te va a hacer una sumatoria. Cuando te hace una sumatoria, ese menos uno se va a transformar en cero. Entonces viene acá el sí. ¿Y qué hace? Es menor o igual a cero, sí corresponde, quedó en cero. ¿Qué hago? Lo despierto a ese que lo tenía en espera y le entrego ese recurso. ¿Sí? Ahí fíjate que ya quedó en cero tu contador de ese recurso, de ese semáforo. ¿Sí? Ahora, cuando el otro te lo libere, ¿qué va a pasar? Va de nuevo a generar una sentencia de B, ese semáforo va a quedar en uno, vos ya no vas a tener a nadie en espera, entonces saltea este if. Este if no entra porque no tiene que despertar a nadie. Y cuando el último, que fue el tercero, termine de utilizar ese recurso, va a generar una sentencia de B, va a sumar un más uno y va a quedar en 2, que fue el valor inicial que vos partiste de este recurso. O sea, vos tenías dos de estos recursos, lo usaron y te los devolvieron. ¿Sí? Y ya los tenés y quedás como en cero. O sea, quedás como arrancaste. ¿Mm? ¿Se entendió? perfecto. Ahora sí, ¿Sí? gracias. Este tema es mucho más fácil, obviamente, que planificación, ¿sí? Pero hay ciertos casos donde se puede plantear de qué es lo que está pasando. ¿M? Entonces, veámoslo un poco en los ejercicios, cómo sería. Lo que nosotros vamos a analizar siempre, paso a lo mismo, ¿no? Son momentos en el espacio,
es un snapshot, una fotografía de qué es lo que está pasando, en este caso en 3 o en 4 procesos, y cómo vienen los recursos. Si yo por ahí agarro los códigos a la mitad y me dan un estado inicial de los recursos. ¿Mm? Entonces, tomemos el ejemplo uno. Fíjense, en el ejemplo uno yo tengo en las columnas 3 procesos. La parte verde sería código que yo estoy ejecutando dentro de estos procesos. Y después tengo destacadas en blanco cuando me piden un recurso y cuando liberan. Y fíjense que genera una PDS y una B corta de K. Entonces acá lo que les voy a colocar es todos los recursos o los semáforos sí que voy a utilizar y les voy a plantear acá abajo un estado inicial, donde les digo que B larga y K tienen un valor 1 y C y S tienen un valor 0. ¿Sí? Esto es como yo parto el ejercicio. Después acá de costadito me armo lo que serían todas las way cube de cada uno de estos recursos, ¿sí? Al igual que en planificación teníamos las way cube de estas input output 1 e input output 2. Acá tenemos exactamente lo mismo. Nada más que acá no vamos a hacer lo que sería la parte de planificación de cuando ejecuta el proceso, sino vamos a ir viendo esto de cuándo se bloquea o cuándo no se bloquea por la carencia de algún tipo de recurso. ¿Sí? Entonces, acá lo que generalmente se plantea es una traza inicial, cómo yo los quiero ejecutar, ¿sí? O sea, supongamos que armo la traza proceso 1, proceso 2, proceso 3, o sea, como me marca la secuencia, y voy a ir ejecutando cada uno de los procesos, indicando dentro de la columna de proceso cuál es el que estoy tomando y dentro de la sentencia que estoy ejecutando. Si estoy ejecutando una P, si estoy ejecutando una B corta y ver cómo afecta justamente a los semáforos. Después voy a plantear un estado, o sea, si puedo continuar con la ejecución, porque vieron que dentro del algoritmo, si yo solicito algo que no lo tengo, me van a encolar y me van a dormir. ¿Sí? Ahora, si yo dispongo de ese recurso, voy a poder continuar con mi procesamiento. ¿Mm? Entonces va a ser un poquito de reflejar o analizar si todos los procesos pudieron terminar, si alguno no terminó, qué es lo que pasó. O sea, acá en primera instancia les puedo adelantar de que podemos llegar a tener starvation. Así que el starvation, recuerden que es eh, cuando yo dilato en el tiempo, ¿sí? Un proceso, en este caso por la carencia de un recurso. ¿Sí? O sea, a mí me hacen esperar un determinado tiempo porque de repente no tengo ese recurso disponible. ¿Sí? Entonces veamos un poco cómo sería y cómo encararía este ejercicio. ¿Sí? Entonces planteo con el inicial. Parto con B larga en 1, C en 0, K en 1 y S en 0. Y tomaría, digamos, dijimos, nuestra secuencia va a ser proceso 1, proceso 2 y proceso 3. Entonces, el primero que tomo sería proceso 1. La primera sentencia que voy a tomar las tomo en orden, o sea, voy a hacer un PDS. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Cuando nosotros hacíamos un P, ¿qué nos indicaba en el algoritmo? Que iba a decrementar un recurso. Entonces, como se trata de S, yo voy a venir a la columna de S y le voy a someter un menos menos. ¿En qué valor está S? En cero. En cero. Entonces, cuando yo le hago menos menos, ¿en qué quedaría? ¿Menos uno? Perfecto. Es menos uno. ¿Sí? Entonces, cuando quedan menos uno, ¿qué pasaba? Si ustedes se fijaban, acá voy a compartir, digamos, todo el escritorio, así puedo ir switchando. Fíjense que, ¿qué pasaba? Cuando yo generaba acá la sentencia de P, genero el menos menos y salta el if o el si.
¿Y qué dice? El semáforo en cuestión, que en este caso sería S, ¿quedó menor que 0? Sí, fíjense que quedó en -1. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá duermo el proceso y lo encolo. O sea, acá quedaría en wait por el recurso S. Entonces acá podría poner en esta wait cube al proceso 1. ¿Sí? O sea, no puedo continuar con el procesamiento del mismo. ¿Por qué? Porque no dispongo de ese recurso. ¿Sí? O sea, el recurso S no lo tengo. Entonces pasaría al siguiente proceso. Tomo el proceso 2. El proceso 2 que tiene nuevamente una sentencia de PB larga. Entonces, yo dispongo de ese recurso. Si se fijan, está en 1. O sea, va a pasar a ser 0. Cuando pasa a ser 0, si yo chequeo el algoritmo, fíjense que saltea la sentencia de if. O sea, no se cumple esta condición. ¿Por qué? Porque tengo disponible de ese recurso. O sea, yo le entregué una unidad de recurso B al proceso 2. Esto queda igual, queda en 0, queda en 1 y esto queda en -1 y esto a mí me va a dar un OK. O sea, yo puedo seguir ejecutando porque tenía disponibilidad de ese recurso. Ahora, ¿qué me va a pedir? Me va a pedir un PDK. Cuando me solicita este recurso, este lo coloco en 0, que era el estado que había quedado, tengo uno disponible. O sea, nuevamente esto va a quedar en 0, me van a entregar ese disponible de acá y yo voy a poder seguir ejecutando. ¿Sí? Ahora, fíjense que vienen sentencias de liberaciones. Recuerden que mi, mi estado inicial era este, ¿no? O sea, yo tengo esta secuencia, o al menos había planteado esta secuencia para ejecutar los procesos. Después de la primera de proceso 1 quedó en wait, y bueno, y ahora tengo en ejecución al proceso 2. Quedó solamente en la ReadyCube el proceso 3. Entonces ahora va a venir y va a hacer sentencias de liberación, que estas son las más fáciles, ¿sí? Va a habilitar ciertos recursos. Entonces, el proceso 2 hace una sentencia de liberación de C. Esto me hace así. A ver, espere que lo separo, porque asocia como que fuera una marca registrada o una cosa así. Entonces, ¿qué decía ahora, digamos, la sentencia de B corta? Si se fijan, si yo voy al algoritmo, me dice que incrementa en una unidad ese recurso y me va a despertar si tengo alguno en 0. ¿Sí? Entonces, vengo acá, incremento la C en 1, fíjense que estaba en 0, o sea, cuando yo incremento va a tener este valor 1 y no va a pasar por el if. ¿Por qué? Porque fíjense que solamente entro a despertar cuando es igual o menor a 0. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que no había nadie esperando este recurso. Entonces esto queda igual, esto queda en -1 y esto lo que me da es un OK, o sea, puedo seguir ejecutando este proceso. A lo último vengo y hago un BDS para terminar este proceso. Sería su última sentencia en lo que sería apropiación de recursos y liberación. Entonces, ¿qué me va a hacer? Este me va a liberar el S. Que el S es un recurso crítico, si se fijan. Es un recurso que quedó en -1 y quedó alguien esperándolo. ¿Sí? Entonces, este hace 0 acá, 1, 0, y esta va a pasar a ser 0 y este va a terminar. ¿Sí? Ahora chequemos esto. Yo hice un B corta del recurso S. Si yo vengo al pseudocódigo este que tengo acá armado, me va a incrementar el semáforo de -1 pasó a 0 y viene al if. Entonces dice, ¿el semáforo es menor o igual a 0? Sí, es menor o igual a 0, porque quedó justamente en 0. Entonces, ¿qué hago? Despierto y desencolo. ¿A quién? A quien estaba guardando justamente este recurso, que para nuestro caso es proceso 1. Fíjense que proceso 1 estaba en la wait queue del recurso S.
Entonces lo saco de esta instancia y lo paso atrás a la ReadyCube. O sea, vuelve a estar en carrera. ¿Por qué? Porque ya tiene este recurso para poder operar. En ese interín, el proceso 2 terminó porque ejecutó todas sus sentencias de semáforo, ¿sí? Recuerden que el análisis que estamos abordando acá es simplemente esta de utilización y liberación de recursos. Entonces continúo con la misma traza que yo tengo en la ReadyCube. Entonces ahora pasaría el proceso 3, que es el primero que yo tengo. Recuerden que esta ReadyCube va a ser FIFO. Entonces tomo el proceso 3, lo voy a sacar de la ReadyCube. Este proceso 3, su primera sentencia es una solicitud de C, ¿sí? Hace un PDC. Yo dispongo de ese recurso, fíjense que tengo una unidad, o sea, esto va a pasar a 0. Si yo analizo el algoritmo, no entra dentro del if cuando el valor del semáforo es 0, ¿sí? O sea, puedo continuar, tengo un OK acá. Voy a tomar ahora un PDK, me fijo en este caso y de K no dispongo, o sea, K está en 0, por ende me va a quedar en -1, ¿sí? Este va a quedar igual porque no estoy pidiendo ese recurso y acá voy a quedar en un wait, ¿sí? Voy a quedar en un wait, pero en este caso sobre K. O sea que el proceso 3 va a quedar encolado en la wait queue de K. Ahora, como le doy, digamos, le doy paso al proceso siguiente, tomaría el proceso 1, que es el que había quedado dentro de la ReadyCube. Este ya obtuvo, ¿sí?, lo que sería el PDS. Yo ya se lo entregué porque lo había liberado el proceso anterior. Entonces el proceso 1 va a ejecutar su última sentencia, que es un BDK, para darle también paso, si se fijan, a este proceso 3. Entonces hace un B corta de K, esto queda en 0, esto queda en 0, este queda en 0, le va a dar paso al proceso 3, fíjense que va a pasar esto, ¿no? Este semáforo, que sería el recurso K, estaba en -1, al hacerle más pasa a 0, cuando viene al if es menor o igual a 0, sí es igual a 0, y despierto y desencolo en este caso al proceso 3. O sea, el proceso 3 volvería a la ReadyCube, esto queda en 0, este proceso pudo finalizar, o sea, acá tengo un OK end, y luego le doy paso al proceso 3 para ejecutar las sentencias de liberación. ¿Sí? Si se fijan, yo ahora tengo lo que me había detenido era el recurso K, y ahora hago todas las sentencias de B corta. Entonces hago B corta de B larga, o sea, incremento una unidad este recurso, tengo un OK, y después por último hago una B corta de S, liberando uno de ese recurso. 0, 0, 1, y acá tengo un OK end. Generalmente en estos ejercicios les preguntan cómo es la traza de ejecución y si todos los procesos finalizaron, ¿sí? En este caso, fíjense que teníamos 3 procesos y los 3 pudieron finalizar, ¿sí? Bueno, vamos a pintarlo en verde. Los 3 pudieron finalizar. ¿Cuál es la traza de ejecución? La que le queda en la columna de procesos. Si yo tengo que enumerarla, queda proceso 1, proceso 2, proceso 3, proceso 1, proceso 3. ¿Sí? Y todos terminaron con éxito. ¿Se entiende? Buenísimo. Ahora analicemos otro caso, ¿sí? El ejemplo 2 o el ejemplo número 2, donde me van a cambiar acá las condiciones, ¿sí? Voy a borrar todo esto, voy a borrar todo esto,
Y acá yo ya tengo 4 procesos en vez de tener, ¿sí?, 3 procesos como el ejemplo anterior. Y el inicial también me cambia. Si se fijan, en el ejemplo 2 dice que solamente dispongo uno del recurso S y el resto está en cero. Fíjense que mi inicial con respecto al ejercicio anterior varía bastante. Si dispongo de un solo recurso. O sea, quiere decir que los otros en algún interín justamente se entregaron de alguna manera. ¿Mm? Entonces, para este ejercicio planteemos también la inicial. Vamos a hacer que ejecutamos proceso 1, proceso 2, proceso 3 y proceso 4. O sea, esta sería mi traza inicial para intentar terminar este ejercicio o ver este ejercicio. ¿Sí? Entonces lo mismo, tomo proceso 1, pasaría de lo que sería la Redicube a ejecutar, o sea, tomo el proceso 1 y ejecuto su primera sentencia, donde justo me pide un PDS y yo dispongo de este recurso. Fíjense que está en 1, pasaría a 0 y podría continuar, ¿sí?, porque me lo entregan como proceso. Y después hago un BDK, o sea, libero una unidad de este recurso llamado K y termino. ¿Sí? Ahora viene el proceso 2. El proceso 2 me hace un PDB. ¿Yo dispongo de ese recurso? No, fíjense que está en 0. O sea, de 0 pasaría a -1. Los otros semáforos los dejo tal cual. Esto me ocasionaría un wait de B larga. Entonces, dentro de la wait cube B larga, ubicaría al proceso 2 en espera. Entonces ahora continuaría con el proceso 3. Entra proceso 3 y el proceso 3 lo que me pide es un PDC. Ya me pide el recurso C. Este ya estaba en -1 porque lo había solicitado el proceso anterior. Y este pide recurso C que tampoco tengo. ¿Sí? Está en 0, quedan -1, esto queda en 1, esto queda en 0. Y me produce un wait al C. Vamos a poner wait al C. Y acá en la wait cube del recurso C quedaría el proceso 3 encolado. Ahora el único que me queda dentro de la Redicube es el proceso 4. Entonces sale de la Redicube, entra a ejecutar el proceso 4 y el proceso 4, ¿qué pide? Hace un PDK. Entonces coloco PDK, dispongo de ese recurso, tengo K. Exactamente, ahí el chat me dice que sí. Fíjense que tengo 1 de K, K pasa a 0, ya lo puedo tomar. Tengo un OK y puedo continuar con la ejecución. Ahora vienen instancias de liberación, ¿sí? O sea, este proceso va a finalizar porque ahora lo único que hace es liberar recursos. Entonces, fíjense que hace un B corta de B, o sea, me entrega o me devuelve uno de este tipo de recurso. B larga de -1 pasa a 0. Acá activaría, ¿sí?, el algoritmo. Entraría dentro del if o el si, donde justamente es igual a 0 y estaría despertando al proceso que lo había solicitado. ¿Sí? Si se fijan, este recurso lo había solicitado proceso 2, ¿sí?, que lo tengo acá, que había quedado encolado esperando este recurso. O sea, lo despierto, lo saco de esta instancia de wait y lo mando a la Redicube porque ya le entregué este recurso. A esta instancia el resto de los recursos quedan igual, esto quedó en OK. Y por último, me liberaría un recurso de el C. Entonces acá tengo un BDC. Nuevamente tenía gente esperando o procesos
esperando este recurso, esta instancia de -1 pasa a 0, estaría acá despertando al proceso 3, que es el que aguardaba este recurso, el sistema se lo entregaría y este pasa nuevamente a la red queue. Por otra parte, el proceso 4 finalizaría, ¿sí? Sin ningún problema. Y ahora viene el proceso 2, que es el primero que tengo en la red queue. Entonces el proceso 2 me pide, si sigo la tablita, uno del recurso C, o sea, hace un PDC. ¿Yo tengo disponible este recurso C? No. Entonces queda -1, 0, 0 y queda en wait y ahora cambia de posición y está esperando el recurso C. Entonces continuaría con el proceso 3. Entonces viene el proceso 3 me hace un PDB y tampoco tengo disponibilidad de este recurso. Si se fijan, yo tengo este recurso en 0, pasaría a -1, el algoritmo me indicaría que este quedaría encolado aguardando ese recurso y acá quedaría así, ¿no? Esto sería un wait de C y acá tendría un wait de B, dijimos, ¿no? Sí. O sea que acá pasaría el proceso 3, ¿sí? El ejercicio finaliza, entonces acá viene el tema del análisis, que es lo que yo puedo sacar en conclusión. O sea, si las preguntas elaboradas son las mismas que el ejemplo 1, yo puedo decir de que no finalizan todos los procesos. Solamente finalizan de 4, 2, que sería el proceso 1 y el proceso 4 logran finalizar con éxito. Ahora, ¿qué pasó con el proceso 2 y con el proceso 3? Sí, esto también va a ser parte del análisis. Yo les dije en un momento que podíamos llegar a tener cierta starvation. ¿Mm? Que la starvation pasa cuando un proceso queda esperando un recurso. Pero este es un caso bastante particular, porque analicemos un poco. ¿Qué es lo que tiene o qué recurso le entregaron al proceso 2? ¿Un C? ¿El C? ¿Estás seguro? No. ¿No Fíjense, entregó C y B? vamos de nuevo. ¿Qué solicitó el proceso 2 al principio? B. Bien, perfecto. ¿Se lo entregaron en algún momento? Ah. Fíjense que está acá abajo. El proceso 4 Sí. devolvió una unidad de ese proceso, de ese recurso B y se lo dieron. O sea que proceso 2 tiene el recurso B larga. Ahora, después veamos dónde quedó en wait el proceso 3. El proceso 3 pidió C y también se lo entregaron, porque se lo entregó el proceso 4. Fíjense en la liberación. O sea, por un lado yo tengo que proceso 2 tiene B larga y proceso 3 tiene C. Ahora, cuando yo analizo las últimas sentencias de estos procesos, fíjense que piden cruzado. Lo que tiene proceso 2 lo quiere el proceso 3 y lo que quiere el proceso 2 lo tiene el proceso 3. Fíjense que proceso 2 tiene B y después B la quiere el proceso 3 y proceso 3 tiene C y después el proceso 2 la quiere. Acá se produce algo que se llama abrazo mortal. ¿Qué ocasiona el abrazo mortal? Que justamente dos procesos queden inhabilitados. Y eso pasa cuando suceden cuatro condiciones, ¿sí? Que acá lo explico un poco en el apunte, ¿m? Donde habla un poco de lo que sería el abrazo mortal. Ven que acá habla un poco de el starvation o inanición y después habla de este famoso deadlock o abrazo mortal. ¿M? Que se van a dar estas cuatro
condiciones para que suceda el abrazo mortal. Ahora lo voy a mostrar un poquito gráficamente como para que ustedes también lo vean, el caso del estudio, ¿no? Del abrazo mortal. Entonces acá habla de la mutua exclusión. La mutua exclusión es cuando un proceso toma un recurso y se lo queda, ¿sí? ¿Por qué? Porque a este recurso no, digamos, no se puede acceder simultáneamente, ¿sí? O sea, yo como proceso lo solicito y lo tomo. Y también pasa un poco, si analizamos de lo que se estuvo hablando, por esto de ser poco colaborativo. Fíjense que estos procesos lo que hacen es pedir un montón de recursos y a lo último los liberan. No tiene esta instancia de que yo pido y libero, como para ser más colaborativo con el resto del ambiente. Después tengo esto de retención y espera, que es lo mismo, ¿no? O sea, a través de la mutua exclusión, donde yo me apropio un recurso para mí, lo retengo y espero, ¿sí? Y después tengo la circularidad, que es esto que se va a dar, ahora lo voy a hacer gráficamente como para que ustedes lo puedan visualizar y no corre esto de la expropiación, ¿sí? O sea que yo al ser el propietario de ese recurso, no lo libero y no puede intervenir tampoco el sistema operativo. Si el sistema operativo, una vez que entregó a un proceso un recurso, hasta que éste no lo libere, o yo con algún mecanismo, digamos, manual pueda reventar el proceso, no va a liberar todos los recursos disponibles. Entonces, a nivel gráfico, yo lo que armo generalmente es esta cuestión que después les va a servir también para el tema que viene, que es el algoritmo del banquero, que lo que trata de hacer justamente es evitar este tipo de cuestiones. Entonces, vamos a representar el recurso como un rectángulo, donde voy a tener justamente este recurso o los recursos críticos, como los habíamos denominado, que era el recurso justamente B y C. Después lo que vamos a tener como esferas, vamos a tener a los procesos en cuestión que quedaron en deadlock justamente fueron el proceso 2 y el proceso 3. Y después con la cardinalidad de las flechas vamos a definir cuando un recurso se asigna a un proceso, o sea, cuando yo entregué ese recurso al proceso y cuando lo está solicitando o quedó colgado en wait esperando, ¿sí?, este recurso en cuestión. Cuando la flecha o la cardinalidad de la flecha sale del recurso a el proceso, es una asignación. Esto quiere decir que en algún momento le entregaron ese recurso al proceso, como en el caso del proceso 2 y el proceso 3, donde en su momento, ¿sí?, si nos fijamos, pidieron el recurso B y el recurso C y se los entregaron acá abajo con las dos sentencias que generó el proceso 4. ¿Sí? O sea que puedo decir, acá vamos a tener una asignación, el proceso 3 pide C, o sea que tendría una cosita así, y se lo asigné, y el proceso 2 lo que tiene es la B. Fíjense que la flecha sale de lo que sería el recurso al proceso. Eso es asignación. Y ahora, ¿cómo represento esta solicitud o este wait que yo quedé? Cuando la flecha sale del proceso al recurso, es solicitud. O sea, yo estoy pidiendo ese recurso y quedé en espera a que en algún momento me lo entreguen. Y sería de esta manera. Entonces, gráficamente acá tengo representado este deadlock o esta circularidad que tengo. Fíjense que acá este recurso B fue entregado al proceso 2 y este mismo proceso 2 pide el recurso C,
que a su vez el recurso C lo tiene el proceso 3, ¿sí? Y este solicita el recurso B. Fíjense cómo se produce este como infinito o esta circularidad, ¿sí? Donde yo muevo el mouse, donde van a quedar como atrapados o como en esta especie de abrazo mortal, ¿sí? En el caso de la vida real sería por ahí como un embotellamiento, ¿vieron? Cuando se rompe un semáforo y de repente quedan atrapados en en el tráfico y de repente yo no puedo ni retroceder ni avanzar hasta que de alguna manera se libere. Bueno, viene a ser una cosa así, pero con la cuestión de los recursos dentro del sistema. ¿Sí? En caso real, sí, exactamente. Se congela porque te va a quedar ahí los dos procesos en stand-by. ¿Sí? O sea, ninguno larga ese recurso y encima piden cosas que no las tienen. Entonces van a quedar en esta especie de congelados y de abrazados. Ahora, ¿cómo solucionamos todo esto? Porque podemos llegar a dar una solución. ¿Sí? ¿Cómo les parece que sería la solución de esta cuestión? Un proceso es Que como que lleguen. le entrega los recursos al otro, pero uno se ejecuta y el otro como que no cambiaría la cantidad máxima que tenemos, creo. Entonces uno se terminaría ejecutando al 100% y el otro no se ejecutaría. Es un poquito más fácil. Analicemos un poco. A ver, Sebastián. ¿Y si utilizamos un proceso como auxiliar que sirva de mediador? No. Fíjense que es más simple la cuestión. Analicémoslo de la siguiente manera. ¿Nosotros qué planteamos como secuencia inicial? ¿Cuál fue nuestra secuencia inicial? ¿Cómo arrancamos este ejercicio? Mírenlo, obsérvenlo. Fíjense, ¿cómo fue nuestra secuencia inicial? ¿Cambiar el orden del proceso 2 y proceso 3? Cambiar el orden, ¿sí? O plantear otra secuencia inicial diferente. Entonces, hay veces que en estos ejercicios yo le voy a pedir que me muestren alguna solución o alguna traza diferente a la planteada o a la inicial. Entonces, observemos cuál es en realidad el proceso liberador acá. El proceso 4. Exactamente. El proceso 4 tiene estos recursos críticos. Si yo altero la secuencia y después, digamos, eh, o sea, tengo dos variantes, por así decirlo, no me sale ahora la palabra. Independientemente de cómo coloque al proceso 3 o al proceso 2 o al proceso 2 o al proceso 3, si yo planteo o altero esta secuencia inicial y digo, coloco primero proceso 1 para habilitar justamente el recurso K, que es el que necesita el proceso 4, y después tomo el proceso 4, voy a facilitar la ejecución tanto de proceso 2, proceso 3 o proceso 3, proceso 2. O sea, fíjense, yo puedo plantear esta traza inicial y acá puedo variar porque no va a pasar nada. Puedo colocar proceso 3 y proceso 2 o puedo plantear proceso 1, proceso 4, proceso 2, proceso 3. ¿Sí? Esta sería la alteración que a mí me serviría para poder finalizar todos los procesos. Entonces comprobémoslo cómo sería esto. ¿Mm? Fíjense que esta queda igual, no habría problema. Ahora vendría proceso 4, que justamente es el que necesitaba la K, porque me hace un PDK para poder avanzar, o sea, la va a tomar porque está en 1, pasa a ser 0, esto me daría un OK, y acá me libera toda la cuestión conflictiva. Entonces podría hasta resumirlo en una sola sentencia, donde ejecuto esta liberación, ¿sí? Las liberaciones, si quieren, las pueden apilar,
Entonces me liberan este recurso conflictivo que justamente es el B y el C. Y acá este finalizaría. Fíjense que esto está quedando como el anterior, o sea, estos dos procesos terminaban en el caso anterior. Lo que estoy alterando es simplemente la secuencia. Entonces ahora cuando viene para el primer caso el proceso 3, el proceso 3 va a poder tomar estos recursos conflictivos, ¿sí? O sea, yo voy a poder hacer un PDC y tomar este recurso porque lo tengo disponible, como así también poder hacer un P de B larga y tomar este recurso. ¿Por qué? Porque después justamente este proceso los libera. Fíjense que los vuelve a liberar, o sea, toma la C y la B larga y después libera estos recursos en cuestión, ¿sí? Toma la B y la libera, la C también, entonces vuelvo al estado 1 de estos dos recursos, este puede finalizar y luego tomo el proceso 2 que va a ser lo mismo pero inverso. Fíjense que proceso 3 pedía la C y luego la B. Este me pide primero la B y luego la C, pero en definitiva es lo mismo, ¿no? Acá tengo un OK y acá liberaría estos dos recursos, tanto la B como la C, y volverían a este estado 1, ¿sí? Finalizando todos los procesos en cuestión, ¿sí? Si lo marco acá en verde, veo que todos pudieron finalizar. Y el otro caso es alterando esta secuencia, ¿sí? En vez de ejecutar tercero a proceso 3, ejecutaría a proceso 2 y obtendría el mismo resultado, ¿sí? Entonces acá nuevamente me pueden llegar a preguntar, ¿finalizan todos los procesos? Sí, finalizan todos los procesos. ¿Cómo es la traza? Proceso 1, 4, 3 y 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Clarísimo. Perfecto. ¿Mm? Entonces, hay algunos casos felices y hay otros que no lo son tanto. ¿Sí? Va a haber casos donde de repente no tenga una solución. Y ustedes puedan colocar de que, o les pregunte, si va a suceder un abrazo mortal o si no sucede un abrazo mortal. Recuerden que si queda algún proceso, supongamos que terminan el ejercicio y queda así, donde el proceso 2 se queda guardando este recurso, cuando me quedan sin esta circularidad, como vimos a nivel gráfico, es una starvation, ¿sí? O una inanición. Yo puedo decir de que el proceso 2 no terminó y quedó aguardando un recurso llamado C. Y listo, ¿sí? Eso es un poco la descripción o el análisis que les podemos pedir de los ejercicios. ¿Sí? A ver qué me pide Tomás. La ReadyCube entonces la definimos nosotros dependiendo qué es lo más conveniente. Hay veces que te planteamos una secuencia inicial, Tomás, y después te puedo llegar a pedir de que vos des alguna otra alternativa. Si entonces vos por ahí resolvés en un orden ya estipulado y después planteás otra alternativa y ahí por ahí comparamos análisis. Por ahí en una de ellas no terminan todos los procesos, por ahí en otra sí, o por ahí en ninguna de las dos terminan todos los procesos. Sí. Daniel, Yo me quedé con una duda. sí. Entonces, en la lista de espera solo puede entrar un proceso. En Wait, Claro, si uno de no, los no. semáforos está en -1, no puede bajar a -2. Puede bajar a -10. Recordá que el valor absoluto de la negatividad te indica cuántos procesos tengo en espera de un recurso. Hay un ejercicio que creo que tiene un recurso I que queda como en -3, ¿sí? Hasta que después se va liberando. Se va liberando y distintos procesos lo van liberando hasta que se va entregando ese recurso. Pero vos podés tener negatividad hasta N.
Pero ese caso no se da cuando es mayor o igual a cero. ¿Qué cosa? Es lo que estaba en los apuntes, por eso me confundió. ¿No? Vos recordás siempre las sentencias. ¿Qué sentencia vas a ejecutar vos? ¿Sí? Vos tenés por un lado la sentencia de solicitud, que es la de P, y la sentencia de liberación del recurso, que es la de B corta. ¿Sí? O sea, cuando yo solicito un recurso, si ese recurso no está disponible, lo que te va a incrementar es la negatividad. Y siempre te van a dormir como proceso y a encolar, o sea, te vas a ir apilando en la wake cube de ese recurso. Ahora, cuando otros procesos lo vayan liberando, se supone que esto va a llegar a tal grado donde vas a terminar en positivo, que eso te va a representar la disponibilidad original de ese recurso. Por eso acá te dice, acá arriba, estado de los semáforos. Positivo, disponible. El valor define la cantidad de ese tipo que vos tengas. ¿Sí? Si yo tengo 2 impresoras, arrancará con un valor positivo de 2. En el interín de la ejecución o la sesión, se irá entregando ese recurso o no, dependiendo quién lo solicite. Y en algún momento, si yo tengo 2 impresoras y la necesitan 4 procesos, y habrá 2 que tendrán que esperar. ¿Se entiende? Sí, sí. Gracias, profe. Ya vi cuál fue el problema. Dale, dale. ¿El resto? ¿Se entiende? Perfecto. Perfecto, profesor, reentendió. Bueno, yo ahí Más que lo otro. por eso es un poco más simple esto, pero está bueno porque tienen que tener la otra base, porque si no por ahí no entienden lo que es una wake cube o no entienden esto de la ready cube y ir encolando o apilando los procesos y toda esa cuestión. Entonces, esto obviamente tiene que ver. Antiguamente hacíamos un análisis un poco más complejo, que por ahí no viene al caso, donde mechábamos todo. O sea, un tiempo de ejecución o una ráfaga de CPU estaba compuesto justamente por sentencias propias de código y solicitud de un recurso. Pero era mucho más subido de tono. Así de esta manera, por ahí segmentado, es un poco más fácil el tema del análisis de cuándo queda en Starvation, cuándo queda en Deadlock o cuándo terminan todos. Sí, Sebastián. A la hora de iniciar, por así decirlo, Ujú. el CPU, ¿cómo tiene estos ¿cómo es? Recursos? Sí, ¿Tiene muchos recursos como para repartir? ¿Empieza con cero y después recarga no, 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 recursos? ¿Cómo no, no, funciona no. eso? Vos recordá que esto que estamos analizando es nuevamente una fotografía, un momento en el tiempo, ¿sí? Cuando arranca tu sistema operativo es obvio que vas a tener toda una disponibilidad de recursos. Esos recursos son finitos. En algún momento podés llegar a tener conflicto o este recurso crítico donde vos tenés una carencia. Ejemplo, no te doy. Vos por ahí agarrás y tenés una sola impresora. Si esa impresora la tenés en una red compartida y por ahí varios usuarios van a querer imprimir. Entonces el que primero llegó por ahí es el que le entregan ese recurso. Ahora, el resto de usuarios que tengas colgado en la red y bueno, van a tener que esperar. Se van a colar de alguna manera. ¿Sí? Eso se va a denominar un recurso crítico. Quizás la memoria a nivel local es un recurso que si bien es finito, limitado, por ahí al principio tenés mucho para entregar. Tenés disponible, o sea, podés ir cargando procesos y cargando o dentro de un proceso ocupando más espacio de memoria porque lo necesita hasta que cuando empieza a crashear eso y cuando me estoy quedando sin memoria. Cuando me estoy quedando sin memoria y bueno, voy a ver cuántos procesos tengo, si alguno ya finalizó como para liberar espacio, de qué manera gestiono toda esa área compartida o que la pretenden otros procesos, ¿sí? Va a haber recursos que vas a tener holgura a nivel de que vas a tirar para manteca al techo
y otro donde va a ser complejo porque no vas a tener tanto de ese recurso. ¿Sí? Perfecto. Si bien es una imagen, me había entrado la duda y quería Sí, sí, sacármela. sí, sí, sí. Recordá que estos casos ya va a ser como que ya arrancó toda la cuestión y es como una fotografía de ese momento o un escenario que estamos planteando y analizamos ese escenario, ¿sí? Porque si fueran todos finales felices, todo termina, todo, vos decís, bueno, no pasa nada, la computadora anda todo bárbaro. Y no, hay ciertas cuestiones. Por eso la sincronización de los recursos es muy importante dentro de un sistema operativo. ¿M? Fíjense que es lo que permitió la multiprogramación, o sea, permitió a lo que hoy estamos parados a nivel de sistemas operativos. Esta gestión de recursos o el ordenamiento que yo le doy a los procesos es lo que me permitió tener muchas instancias, o sea, muchos procesos simultáneos, poder hacer diferentes tareas, o sea, como ustedes me ven ahora a mí acá, ¿no? O sea, me están viendo por video, tengo una planilla de cálculos abierta, eh, tengo, digamos, el aula de la facu, tengo un apunte, ¿sí? O sea, tengo varios procesos justamente simultáneos y gracias a esta sincronización, eh, a esta concurrencia, me permite hacer esto, ¿sí? Antes, dense una idea que era un cursor que titilaba y podía correr de un solo proceso, ¿sí? Así que bueno, gente, ahora calculo, ahí está Paloma. Después lo que sí vamos a hacer con respecto a este tema es ir ordenando los ejercicios. O sea, Paloma va a abrir un debate ahora en lo que sería el foro de sincronización y va a plantear el primer ejercicio. Entonces la idea va a ser que montado a ese, ustedes den las devoluciones o cómo les quedó, cómo terminaron, para hacer, digamos, un análisis por ahí un poquito más ordenado que lo anterior con planificación. Si bien planificación a lo último vi que se coparon y que armaron, ¿no? Ejercicio 6, ejercicio 7, así lo fueron subiendo, para tener por ahí en un solo apartado, ¿sí? Todo lo mismo, y no que por ahí varios compañeros o varias compañeras suban el mismo ejercicio y esté repetido por varios debates, de que esté todo unificado, ¿sí? Esa es un poco la idea. Así que bueno, gente, buena semana para todos y ahora en un rato ya les subo al aula el encuentro. Nos vemos. Buena semana para todos. Muchas gracias.